y tenemos el honor de recibir telefónicamente al presidente de la Fundación Apolo, Antonio Formatico, politólogo. Antonio, muy buenas tardes. Miguel Reza te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias por estar. Vamos viendo cómo se va desenvolviendo en estos casi primeros 2 meses de la gestión de Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo Nacional, y más allá de lo que va aconteciendo en la realidad, ¿cómo ves vos como politólogo la gestión que va llevando a cabo hasta estos momentos el presidente Javier Milei? Bien, hoy se puede decir, a ver, por las dudas aclaro, estoy en una oficina, y perdón por aclarar esto en vivo, pero estoy en una oficina que está justo a una avenida acá en Capital Federal y hay mucho ruido, puede que se escuchen ambulancias o cosas por el estilo. No hay problema, no hay problema. Milei ha arrancado como fiel a su estilo, ¿no? Su estilo es ser directo con sus formas, de decir las cosas de manera brutal, ¿sí? Y así arrancó, con un decreto que tiene, no sé, unas 70 páginas más o menos tiene el decreto, ¿sí? Con 300 artículos más o menos, que ha llevado muchísimo tiempo de trabajo de poder leerlo, interpretarlo y saber qué es lo que está pasando con ese decreto, y también con una ley ómnibus que refleja también este estilo, ¿no? De una ley que trata de modificar o de derogar muchas leyes o muchos artículos de muchas leyes, ¿no? Eran aproximadamente 600 artículos, hoy se redujo a 300 aproximadamente, un poquito menos. Entonces, ¿cómo empezó? Fiel a su estilo, prepotente, y yendo al frente y transmitiendo todo eso en su gestión de gobierno. Ahora, ¿eso está bien o está mal? Bueno, depende de la interpretación de cada uno. Yo partidariamente considero que está bien lo que hizo. No estoy juzgando si lo que él propone, ¿no? Si sus políticas son buenas o malas, sino de cómo lo hizo. ¿Por qué? Porque la experiencia pasada de un gobierno no peronista muestra, es decir, la de Macri, ¿no? Sí, lo que muestra es que si uno quiere hacer las cosas de manera gradual, si un presidente quiere hacer las cosas de manera gradual, los cambios que quiere llevar adelante los hace de manera gradual, no los puede llevar adelante. ¿Por qué? Porque los cambios de manera gradual implican dolores de manera gradual. Por ejemplo, si vamos a sacar las tarifas, sacar los subsidios y estandarizar tarifas de energía, de gas, de energía eléctrica o de gas a precios globales, lo que pasa es que la gente, como pasó en el gobierno de Macri, cada 6 meses está sufriendo aumentos y entonces, perdón por las malas palabras, nunca terminan de, por un lado, sufrir y por el otro lado, de maldecir al gobierno, ¿sí? Y eso después se ve reflejado en el voto de la gente. ¿Por qué? Porque si cada 6 meses te están sacando plata del bolsillo y eso nunca termina, y vos lo que vas a hacer es decir, che, pará, pero este gobierno lo único que hace es ajustarme el bolsillo a mí. ¿Y cuándo llegan los cambios? ¿Y cuándo llegan las inversiones? ¿Y cuándo llega el trabajo? ¿Y cuándo llega el mejoramiento de los salarios? Entonces, lo que demostró la experiencia de Macri es que, por un lado, bueno, una de las cosas positivas del gobierno de Macri, y lo que demostró es que somos más tolerantes para con los gobiernos no peronistas y no se tumba un gobierno por no ser peronista, ¿sí? El peronismo aguantó 4 años sin ser gobierno, eso es un buen síntoma de la democracia argentina, pero por otro lado el gobierno de Macri también demostró que las medidas de gobierno se tienen que llevar a cabo sí o sí en los primeros 100 días de gobierno, es decir, hacerlas de shock. Y volviendo a tu pregunta, se vincula con esto de la forma de gobernar de Milei, ¿no?
ser prepotente, de ir al frente, de ser, por decirlo de alguna manera, hasta bruto con la manera, ¿no? Un decreto y una ley que modifican o desregulan miles de artículos y miles de leyes, todo de una. Ahora bien, esas son las formas. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy también nosotros como ciudadanos? Incertidumbre. Porque esa es la contraparte. Como tanto el decreto como la ley, que todavía la ley no está vigente, ¿no? Porque tiene media sanción solamente, lo que genera que haya un decreto de tal magnitud es que toca muchos intereses. Y esos muchos intereses a veces son de un sindicato, a veces de una cámara empresarial, a veces de un grupito de empresarios solamente, dependientes del Estado. Y esos intereses, después, al verse afectados, lo que hacen es reaccionar. Y esas reacciones se vieron manifestadas con distintos amparos presentados en la justicia. Entonces, lo que está pasando ahora es que la justicia está avalando algunos amparos, y esos amparos después terminan con que es parte de los artículos del decreto que se había ya puesto en marcha, que ya estaba funcionando, se retrotrae, ¿no? O sea, deja de tener marcha. Entonces eso hoy a un inversor le dice, a un inversor que quiere, por ejemplo, venir a poner una planta en Argentina, venir a invertir acá, le dice, pará, todavía no vengas porque hay incertidumbre. Hoy estamos en un momento de incertidumbre. De hecho, hasta la Corte Suprema no toma determinaciones justamente porque no sabe si se aprueba la ley o no se aprueba la ley. Interesante. Entonces, el momento político es de incertidumbre. Te agradezco porque es muy interesante el análisis y me abre la cabeza a varias cosas. Por ejemplo, una primera pregunta que te hago en torno a esto es lo que vos decías del gradualismo, que por un lado es como que te van sacando plata cada 6 meses y después, bueno, eso se refleja después en algunas elecciones, que no fue el caso de Macri, porque Macri las de medio término las ganó. Después terminó perdiendo la presidencial, ¿no? Eso por un lado. Y en el caso de Milei, haciendo una especie de parangón también, es decir, hoy por hoy hay un desfasaje entre la inflación que hay y el salario, porque no hay aumento del salario, son muy pocos los que están teniendo paritarias, y eso está haciendo que el poder adquisitivo de la gente y la pobreza lamentablemente aumente más, ¿no? Entonces es como que hay una contrapartida en torno al gradualismo y en torno a lo que está ocurriendo hoy con Milei, ¿no? Es como que, por un lado, con el gradualismo se gana una de medio término, pero se pierde una final y no sé cómo será el caso de Milei de acá a 2 años, ¿no? Eso por un lado. Y lo segundo es cómo, o sea, que él va al frente y demás, pero a veces es políticamente correcto gobernar sin negociar. Bien. Respondo entonces, si te parece, lo primero, el primer punto era... En torno al gradualismo, ¿no? Que Macri, más allá de que perdió la elección general, pero la de medio término, a pesar del gradualismo, la ganó. Y en el caso de Milei, bueno, no podemos hacer prospectiva porque todavía falta mucho para... No, bueno, falta bastante. Por eso mismo, ¿no? Pero analizando esto que vos decías de que Milei va más al frente que Macri, sin embargo Macri ganó la de medio término, veremos cómo le va a Milei, con este desfasaje que hay entre... Sí, es cierto, totalmente cierto. Digo, Macri ganó las elecciones de medio término, pero bueno, después perdió en su intento de reelección. Yo particularmente, mi análisis lo que me dice es que Macri interpretó que el cambio económico tenía que ir de la mano del cambio cultural. Y el cambio cultural no, o sea, es mucho más lento que un cambio económico. Vos el cambio económico lo tenés que hacer de shock para que la gente confíe en vos. Y te vuelva a votar. A ver, yo creo que particularmente que la elección de medio término del 2017 la ganó porque justamente la gente le dio un voto de confianza para continuar el cambio, que era lo que Macri nos proponía, ¿no? Y después, cuando la gente vio que en 4 años no hiciste el cambio que proponía, no llegó esa lluvia de inversiones, no hubo un gran cambio en Argentina que digamos qué cantidad de empresas vinieron y cuánto trabajo nos están dando, esa es la realidad. Y bueno, ahí pasó lo que pasó. De nuevo,
como vos bien decís, no podemos hacer prospectiva y no podemos hacer futurología y decir a Milei le va a ir espectacular. Tampoco podemos decir que a Milei le va a ir mal, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Particularmente, en mi interpretación, siempre es mejor el cambio en términos económicos, obviamente, de shock. ¿Para qué? Para que, y acá se vincula con lo segundo, ¿no? El salario hoy está ajustado, está muy ajustado, se está ajustando sobre el salario. ¿Por qué? Porque teníamos facturas, ¿no?, de gas, de electricidad, muy baratas, particularmente acá en la ciudad de Buenos Aires, excesivamente baratas. Está todo subsidiado acá en la ciudad de Buenos Aires, particularmente. Entonces, lo que nos hace interpretar es que nosotros se está ajustando sobre nuestros salarios, ¿no? Al ajustar las facturas, al volverlas a la realidad, a lo que de verdad deberíamos pagar, se está ajustando sobre nuestros salarios. Ahora bien, ahí hay dos factores. Uno es que no es que nosotros pagamos una factura cara ahora, sino que en verdad nuestros salarios se empobrecieron con el pasar de los años. Se empobrecieron a un nivel tal de que pagar la factura de gas o la factura de luz hoy nos parezca mucho. Sí, sí. Entonces, eso es un proceso de años del deterioro de nuestros salarios. Particularmente, si vemos la historia económica argentina, en estos últimos años, digo, de 2011 hacia la actualidad, venimos en una etapa de no crecimiento económico y a veces de estancamiento económico, ¿no? Eso hace que nuestros salarios caigan, ¿sí? Porque si todo el mundo crece y nosotros no crecemos, significa que estamos decayendo. Entonces, nuestros salarios cayeron por muchos años seguidos. Está bien, teníamos facturas subsidiadas, pero después cuando sacamos esos subsidios, ¿qué es lo que pasa? Y eso representa mucho de nuestro sueldo. Entonces, nuestros salarios son bajos, pero por nuestra historia, no porque hoy son bajos. Ahora bien, en una salida de shock, como la que intenta Milei, lo que suele pasar es esto, justamente. Primero se ajustan todas las tarifas, se ajustan todos los precios, el salario queda retrasado, es normal que pase esto. Y lo segundo que debería pasar es que, de nuevo, si se cierra todo este periodo de incertidumbre y empieza con firmeza el decreto a trabajar, ¿no?, a aplicarse en la realidad, y la ley ómnibus también se aprueba y se demuestra de que el gobierno de Milei tiene cierto aval político para continuar, ¿sí? Porque digo, que el decreto funcione y que la ley ómnibus pase y se apruebe, eso significaría que el gobierno de Milei puede continuar. Entonces, y eso pasa, a un inversor le genera certidumbre. Con esa certidumbre el inversor va a decir, voy a Argentina y contrato empleados, ¿sí? Y no solo uno, digo, puede venir 5, 10, 100, 200 o 1000, los que sean, pero le genera certidumbre. Incluso a las empresas argentinas, a las que ya están instaladas acá, van a generarle certidumbre para contratar más trabajadores, para ampliar su producción. ¿Por qué? Porque justamente con lo que quiere hacer Milei es facilitar la contratación de trabajadores y que el mercado se dinamice, el sector privado se dinamice. Eso va a generar inversión y la inversión va a generar empleo y los empleos generan subida de los salarios. Ese es el efecto que tendría que pasar en los próximos meses. Hoy nuestros sueldos se están ajustando, sí, es cierto, pero si nosotros, digo nosotros como argentinos, ¿no? Digo, si desde el Estado se le genera certidumbre a una empresa, esa empresa invierte y eso después se ve reflejado en los salarios. Así que ahí también creo que respondía con el segundo ítem, ¿no? Sí, que un poco era si se puede gobernar sin negociar, era la pregunta. Claro. Y, a ver, ahí particularmente yo no veo eso de gobernar sin negociar, porque una cosa es lo discursivo y otra cosa es la realidad. En lo discursivo,
Milei dice que no negocia, pero si vemos los papeles, la ley Ómnibus ingresó al Congreso con más de 600 artículos y lo que terminó aprobado en diputados tiene casi 300. Eso significa que hubo un montón de negociación en el medio. Tal cual, tal cual. Ahora, que a Milei le guste decir a él que no negocia, bueno, está bien, pero en la práctica se negoció. Sí. Y también, digo, no solo a Milei le gusta decir que no negocia, sino que a la oposición también le gusta decir que Milei no negocia, porque lo usan como herramienta política para sus propios discursos. Uh-huh. Está perfecto que lo usen. Ahora, pero en la práctica, la ley terminó en la mitad de lo que era. Uh-huh. Sí. Eso significa que hubo mucha negociación en el medio. Entonces, es cuestión discursiva nada más, es cuestión para que la gente crea determinada realidad. Pero en la práctica, de nuevo, se ha negociado y mucho. Sí, tal cual. Antonio, te agradecemos por la charla. Nos queda muy poco tiempo ya creo que nos excedimos de la finalización del programa, así que, pero seguramente vamos a estar comunicándonos más adelante para seguir tratando y analizando políticamente la gestión y todo lo que tiene que ver con nuestra realidad económica y la política de nuestro país en esta nueva gestión que es la de Javier Milei. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en La Cocina de las Noticias. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, ahí lo escuchamos